Bienvenidos a WinPips, el canal donde te ayudamos a mejorar tu trading. Vamos con un análisis, una perspectiva para las próximas semanas con los pares euro-dólar y libra-dólar. Vamos a hacer el análisis con los conceptos de mi libro Trading Estructurado, que me consta que algunos de vosotros lo habéis adquirido recientemente, y así de paso ilustramos los conceptos principales del libro, como son las estructuras, el trabajo con los diferentes time frames y demás. En primer lugar tenemos aquí el gráfico del euro en time frame de diario. Y lo que podemos observar es que veníamos de una tendencia bajista durante los últimos 2 años y a partir de septiembre, octubre del año pasado el precio inició lo que parece ser una tendencia alcista. Es decir, la situación más reciente del par es alcista, con todo este impulso de 1500 pips. Un recorrido bastante grande para lo que es el euro dólar. ¿Y qué ha ocurrido los últimos días? Bien, aquí teníamos un nivel que era el nivel alto en el time frame diario debido a esta reacción, y en las últimas semanas el precio no ha podido superar el nivel, y como ya sabemos, cuando un precio no supera un nivel de resistencia, en este caso, lo que hace es iniciar un recorrido en sentido contrario. ¿Significa esto que el precio ya vuelve a pasar a estar bajista? No necesariamente. Lo que podemos hacer es trazar una estructura en diario teniendo en cuenta los últimos máximos y mínimos y poder proyectar zonas de interés donde el precio pueda frenarse o pueda dar la vuelta. Y esto lo hacemos exactamente como explico tanto en los vídeos como en el libro. Tomamos los dos últimos máximos, que en este caso sería este punto, y parece ser de momento esta zona, estos 3 puntos. Es importante que haya varios puntos de contacto, y lo que hacemos es trazar una paralela y ver si la pendiente planteada coincide de alguna manera con los mínimos, como vemos aproximadamente que es así en este caso. Tendríamos una especie de canal que podría ser una propuesta válida de estructura en diario. También podríamos marcar aproximadamente en la mitad una subestructura, porque sabemos que el precio no siempre reacciona a la estructura, sino que a veces rebota en la subestructura. Así que si nosotros, por ejemplo, hemos entrado en venta aproximadamente en este nivel, los que estemos con ventas, tendríamos que estar atentos en primer lugar a este nivel 1.062, atentos a un posible primer rebote. Después podríamos marcar también soportes horizontales. Este de aquí es difícil, todavía está muy lejos, pero este sería un siguiente nivel interesante para ver si el precio retoma su camino al alza. 1.05. Así que si estuviéramos haciendo un plan de trading para el gráfico del euro dólar time frame diario, tendríamos que en estos niveles hay que tener precaución con las ventas. En principio estamos lejos de resistencia como para entrar en venta, y estamos lejos también
de estos posibles niveles de soporte. Por lo tanto, lo que podríamos hacer sería buscar operaciones en time frames inferiores priorizando las ventas. ¿Por qué? Porque el precio está haciendo un retroceso y, como comento, a no ser que veamos una reacción aquí en subestructura y algún tipo de rebote, en principio las ventas sería lo más recomendado, a pesar de que estamos en una situación alcista. Vamos a ver el gráfico de 4 horas para que veamos cómo funcionan las estructuras también en este caso. En 4 horas tenemos esta resistencia más clara y varios niveles de soporte. Tendríamos este 1.083, también podría ser este nivel e incluso este. Y estructuralmente, de manera aproximada, tendríamos mínimos, el máximo, si trazamos equidistancia, aproximadamente tendríamos una estructura tipo así. Tenemos una estructura alcista que con este doble techo produce lo que conocemos, lo que explicamos en el libro como fallo estructural, y eso propicia una posterior ruptura, pullback, y probablemente el precio esté buscando estos niveles de soporte la próxima semana. Tengamos en cuenta que como esta estructura está bastante inclinada al alza, pueden realizarse pullbacks potentes al alza, impulsos potentes. Cuando el precio tiene una estructura bastante inclinada tanto al alza como a la baja, normalmente luego hace estos pullbacks pronunciados. Y aquí es donde a lo mejor personas que entraron en venta aquí con un pullback fuerte pueden asustarse y pueden salir, o personas que en diario ven este impulso y entran en venta pueden quedar atrapados si el precio decide hacer alguna vela potente al alza. Así que habrá que tener cuidado de que, a no ser que veamos el precio colapsar y realmente irse para abajo de manera definitiva, aquí es muy probable que haya falsas rupturas o que haya rebotes al alza. Pueden darse en el nivel de estructura o pueden darse en cualquiera de los soportes horizontales. Y otra situación interesante que quiero que veamos en la libra, en este caso en el time frame de 4 horas, es cómo una estructura de mediano o largo plazo, como puede ser 4 horas, puede irse dando la vuelta con el tiempo. Si miramos el gráfico de la libra dólar en 4 horas en perspectiva, vemos una gran tendencia bajista hasta este punto más o menos. Después una zona lateral y posteriormente el precio está tomando una inclinación alcista. Entonces, por esta zona probablemente teníamos una estructura de este estilo, bajista,
A medida que se van sucediendo todos los impulsos alcistas, esta estructura va cambiando de pendiente que nosotros tendríamos que adaptar. Por ejemplo, en esta zona lateral ya no tendríamos una estructura inclinada, sino que tendríamos algo parecido a una estructura lateral, que no es ni más ni menos que soportes y resistencias horizontales. Si nosotros proyectamos este impulso, que se ve muy claro, esta distancia, este impulso que luego vimos que rompió y pullback, proyectamos la distancia hasta este punto. Aquí tendríamos la estructura y aquí ha habido una falsa ruptura, y si vemos, los mínimos ya no son como estos niveles laterales. Si os fijáis aquí, si observamos aquí, tenemos mínimos y máximos laterales, pero en este caso ¿qué está ocurriendo? Que la estructura efectivamente se está tornando alcista, como en el caso que teníamos del euro, pero a su vez, ¿qué está ocurriendo? Que el precio está haciendo un retroceso. Por lo tanto, situación interesante, estructura alcista, el mínimo no lo sabemos, pero más o menos podemos intuir que será una distancia similar a las distancias estructurales que venimos teniendo. Puede ser un poco más abajo, un poco más arriba. Esto nos lo va a definir las reacciones que vaya haciendo el precio, ¿sí? Entonces, para futuras proyecciones, nosotros nos vamos a guiar por la estructura alcista que nos está haciendo el precio. Nuevamente, puede hacer rebotes, impulsos fuertes al alza y buscar niveles de retroceso bastante bajos. Posibilidades a las que tenemos que estar atentos: rebotes en este nivel de estructura, por ejemplo, a lo largo de este nivel, rebotes en este soporte horizontal. Si el precio tarda un poco más de tiempo, podría ser una buena oportunidad buscar una compra alrededor de la confluencia entre un nivel horizontal y un nivel dinámico. Sería muy buena oportunidad, pero siempre teniendo en cuenta la forma que va tomando el precio a lo largo del tiempo debido a los impulsos más recientes, en este caso este último impulso alcista. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil, sobre todo a los que estáis leyendo el libro o viendo los cursos. No te olvides de comentar y compartir si este vídeo te ha gustado, y nos vemos en el próximo. Un saludo y muchos pips.